¿Cuántos capítulos tiene? Primera de Juan. Lo acabamos de ver, ¿verdad? 5 capítulos. Así que van a ir a Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan 4 y leamos el versículo 18. Dice la primera parte, solamente la primera parte del versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Y lo mismo sucedería en los tiempos difíciles, en los tiempos peligrosos. Lo mismo sucederá, donde el temor puede llegar a abrumar inclusive a los escogidos de Dios. Hay momentos muy malos, muy malos, muy alarmantes, muy peligrosos, que nos pueden hacer temblar. Digo, aún en esos momentos, dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿De qué tipo de amor está hablando? ¿Cuál es la definición de amor? ¿Cómo podemos obtener ese amor? Todos queremos tener ese amor, ¿eh? ¿Y de qué tipo de temores nos libra? Bueno, vamos a estudiar, ¿no? Vamos a estudiar para ver muy bien de qué se trata este pasaje. Porque son tiempos el día de hoy en los que mucha gente vive con temor. Y los hijos de Dios pues no pueden hacerlo así. Si ustedes ven, ¿cuál es el título de esta sección de Primera de Juan 4, del 7 al 21? Dios es amor. ¿De qué va a hablar esta sección? Del amor. Pero también va a hablar de Dios. Ustedes no están para saberlo ni yo para contárselos, pero existe 23 veces en estos versículos del 7 al 21, 23 veces se repite la palabra amor. ¿Cuál es el tema principal de esta sección? El amor. Pero 22 veces se menciona el nombre de Dios. ¿Cuál es el tema principal? Dios, el amor de Dios, o Dios y el amor. El amor está íntimamente relacionado con Dios. Simplemente lo podemos ver por eso. Jesús está mencionado 6 veces en esta sección, y el Espíritu Santo está mencionada una vez en esta sección. El amor de los creyentes, o sea, los creyentes practicando el amor, está mencionada 20 veces en esta sección. ¿De qué vamos a hablar entonces? De cómo Dios se relaciona con el amor, y después de cómo ese amor de Dios está relacionado con el creyente. De eso vamos a platicar en esta ocasión. ¿Ok? ¿Están listos? Como dijimos, el nombre de Dios está mencionado, dijimos, 22 veces. Dios tiene que ver totalmente con el amor. Y vamos a ir viendo los versículos bíblicos en los que se relaciona al amor con Dios, con la persona de Dios, ¿sí? Vamos a hacer aquí un estudio de estos versículos. Vamos a hacer lo que será un estudio sistemático, ¿no? Ya lo ordené para ustedes. Porque si lo hemos así de corrido, se van a dar cuenta que de repente Juan nos lleva de una idea para acá y de otra para acá, y luego se regresa, y luego Juan así es en su manera de escribir, es repetitivo, y de repente como que nos puede dar vueltas y nos puede marear. Así es Juan en su manera de escribir, pero vamos, ya está aquí digerido, puesto como un estudio sistemático para ustedes, ¿ok? Entonces vamos a ver qué es lo que dice aquí acerca de la relación que tiene el amor con nuestro Dios. El versículo 7, ahí donde comienza, dice: amados, amémonos unos a otros. ¿Por qué? Porque el amor, ¿qué? Es de Dios. El amor es de Dios. El amor, y aquí nos estamos refiriendo a cualquier tipo de amor, aunque de Dios proceden todos los tipos de amor, pero en este pasaje se manifiesta el amor ágape, ¿verdad? El amor de Dios. Este amor es de Dios, procede de Dios. Dios lo personifica, Dios lo define. El amor es de Dios. Si queremos conocer lo que es el amor, ¿a quién tenemos que acudir?
A Dios. Si queremos saber cómo se demuestra el amor, ¿a quién tenemos que acudir? A Dios. Si queremos saber cómo se muestra el amor en las relaciones interpersonales, ¿a quién tenemos que ir? A Dios. El amor se origina en Dios. Por eso, si queremos saber cómo se define el amor en las relaciones interpersonales, ¿a dónde vamos? A 1 Corintios 13, porque ahí está definido el amor aplicado a las relaciones interpersonales. El amor es sufrido, es benigno. Cuando estés practicando el amor con tu prójimo, con el prójimo que tú tengas que es más difícil de tratar, más molesto, tienes que aplicar 1 Corintios 13. El amor es sufrido, es benigno. El amor no es jactancioso, no se envanece, no tiene envidia. El amor no busca lo suyo. Si quieres mostrar amor en tus relaciones interpersonales, tienes que aplicar 1 Corintios 13. Dios define el amor para nosotros, porque Dios es amor. ¿Qué dice el versículo 8? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y luego el versículo 16, ¿qué dice? Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios. O sea, Dios es amor. Entonces, Dios es amor se repite en el 8 y en el 16. El amor es de Dios, ¿por qué? Porque Dios es amor. Es parte de su naturaleza. Así es Él, y por eso en Él aprendemos lo que es el verdadero amor. Luego, vámonos a la siguiente. El amor es una iniciativa divina. Nosotros no tenemos la iniciativa de buscar a Dios, sino que Él nos busca por su amor. En el versículo 10 dice, en esto consiste el amor, fíjense, en esto consiste, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. ¿Y qué dice el 19? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó. El amor es una iniciativa divina. Y el amor de Dios se mostró. ¿Saben cómo se mostró el amor de Dios para con nosotros? ¿Cómo? En que dio a su Hijo. Versículo 9 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En el versículo 10, en eso consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Cómo se mostró? En que Él envió a su Hijo. Esa es la forma en la que Dios mostró el amor que tiene por nosotros. Entonces vean la relación que existe entre Dios y el amor. El verdadero amor procede de Dios, es de Dios porque Dios es amor. El amor es una iniciativa divina y Dios muestra su amor por nosotros al darnos a su Hijo. Dios no nos mostró su amor solamente gritándonos cosas bonitas desde el cielo. Dios envió a su Hijo, así mostró su amor. Ok, de Jesús, ¿cuál es la relación de Jesús con todo esto? Bueno, Jesús, como ya dijimos, es mencionado 6 veces en este párrafo. Lo primero que notamos es en el versículo 9, como lo que ya vimos, ¿no? Que Dios envió a su Hijo en un acto de amor, como lo dice Juan 3:16, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Eso lo mismo lo dice el versículo 9. En esto mostró el amor en que envió a su Hijo. Entonces, Jesús fue enviado por el Padre. El versículo 9, la parte B, la última parte dice, ¿para qué? Para que vivamos por Él. ¿Para qué fue enviado Jesús? Para darnos vida, vida abundante, vida eterna. Jesús fue enviado para dar vida. ¿Qué más? Jesús fue enviado como propiciación por nuestros pecados, versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. También nos dice el versículo 14 que Él fue enviado para ser el Salvador del mundo. Dice el 14, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Entonces el Salvador envió a salvarnos. Fue enviado como el único medio para permanecer en Dios. Nos dice el versículo 7,
Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Pero ¿dónde se origina todo? Vean lo que dice el versículo 15. Y todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. La única manera de permanecer en Dios, en el amor de Dios, en la salvación, ¿cuál es? Es a través de ¿qué? Del Hijo. Entonces, ¿qué aprendemos del Hijo en relación con el amor? Que por amor fue enviado por el Padre, que fue enviado a dar vida, que fue enviado como propiciación por nuestros pecados, que fue enviado para dar salvación, que fue enviado como el único medio para permanecer en el Padre. Si quisiéramos hacer una cristología, ¿verdad? Aquí tenemos muchos elementos para ello. Muy bien, solamente estamos haciendo un repaso de lo que dice la Biblia con respecto a ellos. El Espíritu Santo es mencionado una vez, en el versículo 13. ¿Y qué se dice del Espíritu Santo? Dice, en esto conocemos. Eso quiere decir, el Espíritu Santo nos ayuda ¿a qué? A conocer. ¿A conocer qué? En esto conocemos que permanecemos en Él. La forma en la que tú conoces, puedes conocer, estar seguro de que permaneces en Dios, ¿cuál es? Dice, que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Es la forma en la que Dios nos da certidumbre de que nosotros somos de Dios, de que permanecemos en Dios. ¿Qué dice la Escritura en Romanos? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si el Espíritu no te da testimonio de que eres hijo, pues preocúpate, pues es porque no eres. El Espíritu Santo da testimonio a tu espíritu de que tú eres hijo de Dios. Entonces no hay incertidumbre. El Espíritu Santo te da certidumbre de que tú eres de Dios. Entonces aquí tenemos el estudio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo relacionados con este tema del amor. Y finalmente los creyentes que están mencionados, dijimos 20 veces en este párrafo. ¿Cuál es la acción del creyente con relación al amor? Bueno, el amor del creyente es una respuesta solamente. ¿Qué dice el versículo 19? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros aprendemos de Dios. Y cuando nosotros hemos recibido el amor de Dios, simplemente lo damos. Dice, amados, amémonos unos a otros. ¿Saben cuántas veces está amémonos unos a otros? Viene, está en el versículo 7, amémonos unos a otros. Luego está en el versículo 11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, otra vez, ¿se dan cuenta? El tema que está aquí, que nos amemos unos a otros. Versículo 21, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y así, ¿no? Entonces, el amor es una respuesta en el creyente. El creyente, al ser amado por Dios, responde. Justamente como nos dice el versículo 11, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Qué es? Una respuesta. Nosotros aprendemos de Dios. Si Él nos amó sin condiciones, entonces ahora Él nos pide que a nosotros nos amemos sin condiciones. Él nos mostró el amor y quiere que nos amemos unos a otros así. Aún amar y perdonar al que nos hace más daño, ¿eh? Es la enseñanza bíblica. Entonces, el creyente responde al amor de Dios ¿cómo? Amando a su prójimo. Es la forma correcta de responder. ¿Se acuerdan ustedes que este es un tema muy tratado por Juan? Porque en aquella época los gnósticos decían que no debes amar a ciertas personas. A ciertas personas tienes permiso de odiarlas, decían los gnósticos. Pero Juan dice, no, si tú eres creyente, tú tienes que amar aún a tus enemigos. Eso de que tienes permiso de odiar a ciertas personas porque son malas, porque no merecen tu amor, eso es pagano, eso es antibíblico, es del anticristo. El que es de Cristo ama a su prójimo, no solamente al que está en iglesia, sino a todos su prójimo. Bien, esa es la respuesta del creyente. ¿Qué más? El amor es la prueba de que estamos en Dios. Es una prueba. Vean lo que dice la última parte del versículo 7. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El 8. El que no ama no ha conocido a Dios. Es una prueba contundente.
Si tú muestras amor al prójimo, es una prueba de que tú estás en el amor de Dios. Si tú no estás en el amor de Dios, no amas. Si no amas, no estás en el amor de Dios. Y por último, el amor es la clave para permanecer en Dios. Fíjense qué interesante, porque es un recurso en doble sentido. A través del amor es que conocemos a Dios, ¿no? Versículo 14 y 15 dice: y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Luego dice: y al amar a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Dice el versículo 12: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, fíjense qué interesante, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. La importancia del amor al prójimo. Cuando tú amas al prójimo, estás demostrando que permaneces en Dios. Dice el versículo 16: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Permanecer en amor. Versículos 20 y 21. Si alguno dice: yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces los creyentes responden al amor de Dios a través de amar a su prójimo. Y al amar a su prójimo demuestran que permanecen en Dios, porque el que no ama a su prójimo no permanece en Dios. Ok, en resumen, vamos a hacer un pequeño resumen hasta aquí, ¿no? Porque no nos vamos a detener mucho en esto, pero a través de este pequeño análisis, ¿qué podemos descubrir? ¿Qué nos está diciendo Juan? Nosotros no, dice aquí en el versículo 12, que nadie ha visto jamás a Dios. Juan dice eso, ¿no? Nadie ha visto jamás a Dios. Entonces, ¿cómo puedes permanecer en Dios? ¿Cómo sabemos que realmente podemos permanecer en Dios? Bueno, ¿quiénes permanecen en Dios? Aquellos que permanecen en el amor de Dios. ¿Y cómo demostró Dios su amor? Enviando a su Hijo. Aquellos que han aceptado el amor derramado en la cruz del Calvario por Jesús. Aquellos que tienen su propiciación, su salvación. Aquellos que no tienen una cultura cristiana. Los que tienen una cultura cristiana no van a ser salvos, ¿no? Eso que quede claro. Porque los que nacimos en hogar cristiano, podemos creer que somos salvos porque no sabemos los cantos, porque tenemos un hábito de venir los domingos, porque nos portamos como si fuéramos cristianos aquí en la iglesia. Lo que hemos adquirido es una cultura cristiana. Mucha gente con cultura cristiana se va a ir al infierno. No nos salva la cultura cristiana. Vernos como cristianos aquí no nos salva. Si tú crees que por asistir eres cristiano, estás equivocado. Eres salvo cuando has puesto tu fe en Cristo para salvación. Entonces, aquellos que han aceptado el sacrificio de Jesús y han sido crucificados juntamente con Cristo, esos son salvos. Esos son los que permanecen en el amor de Dios. ¿Quién más? Aquellos que tienen al Espíritu Santo y el Espíritu Santo les da certidumbre de su salvación, les da certidumbre de que permanecen en Dios, como dice Romanos 8:16. Y aquellos que permanecen en el amor de Dios, obedeciendo a Dios, permaneciendo en la fe de Jesucristo y permaneciendo en el amor al prójimo. En resumidas cuentas, podríamos decir que aquellos que permanecen en Dios son los que permanecen en la gracia de Cristo. Como resumen de todo lo que hemos visto hasta aquí, ¿no? Se trata de permanecer en Cristo, porque Cristo por amor envió a su Hijo. Aquellos que reciben al Hijo reciben al Espíritu Santo y con ello la certidumbre de su salvación. Y aquellos que son salvos aman a su prójimo, aman a Dios y aman a su prójimo, permanecen en el amor. ¿Está bien? Hasta aquí es lo que hemos aprendido. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con el versículo que leímos al principio? El versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor.
Es lo que queremos saber, ¿no? Para eso fue toda esta introducción, donde vimos qué tiene que ver el amor con todo esto. ¿Qué es permanecer en el amor? Dijimos, permanecer en el amor de Dios, que lo demostró al enviar a su Hijo, que cuando crees en el Hijo recibes al Espíritu Santo, que te da certidumbre de haber creído, y el que es verdaderamente creyente, ¿no? El que permanece en el amor, ama a su prójimo. Bueno, eso es lo que Juan lo está diciendo como una aplicación para lo que la gente de aquella época necesitaba. Para nosotros es importante entender esto entonces. Permanecer en Dios es permanecer en la gracia de Cristo. Ahora, vamos ahora sí al pasaje, ¿no? Comienza esto y tenemos que analizarlo desde el versículo 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Una cosa es recibir el amor de Dios, permanecer en el amor de Dios, pero aquí viene otra palabra, que es ser perfeccionados en el amor de Dios. Versículo 17 dice, en esto, fíjense que sigue, se ha perfeccionado el amor en nosotros. ¿En qué? Dice, para que tengamos confianza en el día del juicio. Aquellos que han sido perfeccionados en el amor de Dios, ¿saben qué sucede? Tienen confianza para el día del juicio. Ahora, cuando nosotros vemos a Jesús hablar sobre el día del juicio en los evangelios, normalmente Jesús habla del día del juicio como un día terrible, de lloro y de crujir de dientes, de temblar las rodillas. Hablar del día del juicio es hablar de un día temible, de un día terrible, ¿no es cierto? Es un día tremendo. Pero dice aquí que aquellos que están en el amor de Dios pueden tener confianza para el día del juicio. ¿Qué es lo que cambia el temor en confianza? ¿Qué es lo que cambia el temor en confianza? Estar en el amor de Dios. ¿Y cómo estamos en el amor de Dios? Aceptando el sacrificio de su Hijo, dándonos testimonio su Espíritu Santo. Eso quiere decir, si eres salvo por la gracia de Cristo, ese es el elemento que cambió todo. Antes de que tú creyeras en Cristo, ¿qué es lo que tenías? ¿O qué es lo que deberías de tener? ¿Y qué es lo que deberíamos predicarle a la gente, no? Que deberías de tener temor por el día del juicio. Acuérdense que nuestra predicación del Evangelio tiene que ver con eso, hacerle saber a la gente que sin Cristo, ¿qué dijo Jesús en Juan 3? La gente vive en condenación. No dice Jesús ya serán condenados, dijo ya han sido condenados, Juan 3, porque no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La gente vive en condenación y deberían de tener miedo, deberían de estar preocupados, deberían estar temblando de su situación sin Dios, de su situación sin Cristo. Pero aquellos que ya están en Cristo han cambiado las cosas, porque en vez de temor, ahora ¿qué tenemos? Confianza para el día del juicio. Dios ha cambiado las cosas. ¿Qué nos dice Hebreos 10 acerca de esa expectativa de fuego? Y esto es algo para creyentes, o para aquellos que están en iglesia. Para aquellos que están en iglesia y están adquiriendo una cultura cristiana, pero no están siendo salvos en Cristo, que no han aceptado la salvación de Cristo. Para esos es. Miren lo que dice Hebreos 10. ¿Ya lo tienen? ¿Ya me ganaron? Ya. Hebreos 10, versículos 26 y 27. Dice, pues si pecaremos voluntariamente, ¿qué más? Después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Si pecaremos voluntariamente, después de que ya has recibido el conocimiento de la verdad, ¿qué dice? Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino que una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ay, nanita, qué manera de decirlo. Si no estás en Cristo, debes de tener esta expectación de juicio, de hervor de fuego. Mucha gente que no conoce a Cristo, que está sin Dios, que está sin Cristo, no sabe esto, no sabe lo que dice el Evangelio y por eso viven muy contentos la vida, como si nada pasara, sin saber
que se van al infierno. No lo saben, por eso están así. Pero en cuanto tú les das el evangelio, entonces ¿qué siembras en ellos? Una expectativa de condenación, claro, para que después les hables de la salvación. Si la gente no tiene esa expectativa de juicio, entonces no va a tener ganas de salvarse, ¿no? De recibir la salvación de Dios. Tienes que hablarle de esa expectativa. Esa debe ser parte de nuestro conocimiento. Si estás sin Cristo, y aquellos que dicen, que piensan que están en Cristo, ¿ok?, pero pecan voluntariamente, ya no hay más sacrificio por el pecado, ya se hizo uno. Si no estás respetando el sacrificio de Cristo en tu vida, ¿qué deberías de tener? ¿Qué dice aquí? Una expectación de juicio y de hervor de fuego. Eso deberías de tenerlo. Pero si tú ya has creído en Cristo, cambias esto por, ¿qué dice? ¿Qué nos dice 1 de Juan? Confianza para el día de juicio. Es lo que hace la diferencia. En Lucas 21:26 dice, desfalleciendo los hombres. ¿Qué es lo que debería de causar ese conocimiento de que el juicio venidero, en el juicio venidero estás desarmado? Si no tienes a Cristo, estás condenado. Dice Lucas 21:26, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán. Mucha gente tiene temor inclusive de las cosas, no de las cosas futuras, sino de las cosas que ya están viviendo. Pero el creyente no solamente no teme al futuro, no teme al día de la condenación, sino que tampoco teme al presente, a las cosas que pasan hoy en día. Si vives en temor por las cosas que estás pasando hoy o por las cosas que vienen, si tienes temor por eso, ahí te va el versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Qué te falta entonces? Si tienes temor por las cosas que vives o por las que vienen, ¿no? Por el porvenir. ¿Qué te falta? Amor, el amor de Dios. Demostrado a través de Cristo, ¿no?, y certificado por el Espíritu Santo, que es el sello de salvación. Si tienes temor, entonces no has nacido de nuevo, porque en el amor no hay temor. Y Jesús dijo claramente que no debemos tener temor a aquellos que matan el cuerpo. En Lucas 12, versículos 4 y 5, lo dice. Lucas 12, versículos 4 y 5 dice, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. O sea, si tú piensas que lo máximo que te pueden hacer en esta vida es matarte físicamente, ahí te va una noticia, ¿no? Vean lo que dijo Jesús. No le tengas miedo a los que pueden matar tu cuerpo y después de eso, de matar tu cuerpo, nada más pueden hacer. ¿Ok? ¿Sí lo entendieron cómo lo dice? No temas a los que nada más pueden matar el cuerpo, pero después de esa muerte, nada más pueden hacer. Porque hay vida después de la muerte. Entonces, ¿qué dice Jesús después de eso? Que estamos en el 4 y 5. Ajá. Pero os enseñaré, dijo Jesús, palabras de Jesús, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, ¿quién quita la vida? Dios. Tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. ¿Nuestro temor debe ser a quién? ¿A la muerte? ¿Nuestro temor debe ser al sufrimiento? ¿Nuestro temor debe ser a las circunstancias de la vida? ¿A los hombres? Nuestro temor debe de ser a Dios. ¿Por qué? Porque el temor a Dios produce santidad en ti, pero el temor al castigo produce esclavitud. El temor a las circunstancias de la vida te esclaviza. Dice el pasaje de 1 de Juan que estamos estudiando, versículo 18, dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor eche fuera el temor. Vean lo que sigue. Porque el temor lleva en sí castigo. Ya es en sí un castigo. Si tú tienes miedo a la vida, eso en sí ya es un castigo. Qué terrible es vivir con miedo.
Qué horrible es vivir todos los días levantándote y viendo por la cortina. Y vivir con miedo, eso no es vida. Eso no es vida. El temor lleva en sí castigo. Y Dios no quiere que vivas con temor. Por supuesto que no. Dios quiere que vivas con confianza. Y si tú tienes confianza para el día del juicio, que es lo que viene después de la muerte, ¿qué dijo Jesús? No temas a aquellos que pueden matar el cuerpo y después de eso nada más pueden hacer. Témele a Dios, que es el que puede hacer algo después de la muerte. Si tú has confiado en Cristo para salvación y puedes tener confianza para el día del juicio, entonces ¿a qué le temes? Entonces ¿a qué le debemos de temer? Dice aquí primera de Juan, al final del versículo 18, ¿de dónde saca una conclusión? De donde el que teme, fíjense bien, el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Esa es la conclusión. Si tú ya estás en Cristo, ya has recibido tu salvación en Cristo, el Espíritu da testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios, y se supone que tienes confianza para el día del juicio, y aún así tienes miedo, ¿qué pasa? ¿Qué dice aquí? El que teme no ha sido perfeccionado en el amor. No has entendido que Dios es amor. No has entendido que Él te ama. Estudiamos hoy en la mañana a Lucas 11, donde habla dice Jesús a sus discípulos, a las personas que lo estaban escuchando. Les decía, si ustedes siendo malos dan buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial, entre paréntesis, que es bueno, dará cosas buenas a los que se lo pidan? Si nosotros siendo malos le damos a nuestro hijo un pan y no una piedra, le damos un pescado y no una serpiente, si nosotros siendo malos damos cosas buenas, ¿cuánto más nuestro Padre que es bueno? ¿Por qué tenemos miedo? Hay gente que tiene miedo aún de pedir mal. Veamos en la mañana, ¿no?, acerca de esto, que nosotros a veces tenemos miedo de orar a Dios porque tenemos miedo de decir algo malo en nuestras oraciones y que Dios nos las vaya a cumplir. Platicamos el sábado de eso, ¿verdad? De que Dios nos vaya a escuchar una mala oración y nos la cumpla. No, Dios no es malo, Dios es bueno. Si nosotros siendo malos no damos una piedra cuando el hijo nos pide un pan, ¿ustedes creen que Dios va a cumplir esas malas oraciones que hacemos? No tengan miedo de orar, porque Dios no cumple caprichos, Dios no cumple oraciones equivocadas. El Espíritu Santo intercede por ti con gemidos indecibles. Dios conoce tu necesidad. Lo que Dios quiere es que estés en ese tiempo de oración. ¿Puedes cometer errores en tus oraciones, en tu manera de orar? Sí, no te preocupes. Lo que Dios quiere es que estés en ese tiempo de oración. Dios quiere que estés en Cristo. Dios quiere que estés en el amor de Dios. Y no tengas miedo. Cuando nosotros tenemos temor de Dios, un temor correcto a Dios, ¿saben qué sucede? Nos podemos presentar delante de Él aunque hayamos pecado. Pero cuando tenemos miedo al castigo, entonces nos escondemos de Dios. ¿Qué hicieron Adán y Eva? Se escondieron de Dios. Cuando debieron haber se hubieran presentado delante de Dios. Señor, la regamos, Señor. Tomamos del fruto y lo comimos, Señor, aquí estamos arrepentidos. No, ¿qué hicieron? Se escondieron porque tuvieron temor al castigo. El temor a Dios te da confianza, porque sabes que Él es tu Padre, tú eres hijo. No tengas miedo de presentarte delante de Dios, aunque hayas fallado. El temor a Dios produce confianza, pero ahí te va la cosa, ¿no? Si tú no has creído realmente en el Evangelio, si no le has entregado tu vida a Cristo, aunque vengas a la iglesia, tengas cultura cristiana, pero no eres cristiano, entonces sí, ten temor. Y deberías de vivir todos los días temblando, con una expectación de juicio, para que a ver si así te arrepientes delante de Dios y cambias esa situación. Pero si no eres un creyente, entonces busca que te compartan el Evangelio, busca salvarte. ¿Por qué?
porque estás bajo una expectación de juicio. Pero si has creído en el Evangelio, se ha cambiado la situación. Es lo que dice aquí el apóstol Juan en 1 Juan 4:18. La pregunta para nosotros sería esa, ¿no? Esta. ¿Cómo está tu situación delante de Dios? ¿Tienes a Cristo? ¿Has creído en Jesús? Tu vida, tus decisiones, tus obras, el Espíritu mismo, da testimonio de que eres hijo de Dios, de que estás en Cristo. Bueno, entonces no tienes nada que temer. Pero si no es así, entonces arregla cuentas con Dios, ¿sí? Porque el temor no debe ser parte de la vida del creyente. Si tenemos miedo, ¿qué querrá decir? ¿Que aún no somos hijos? Porque los hijos no tienen miedo de su padre. Un hijo, aunque cometa un error, si ama a su padre y sabe que su padre le ama, ese hijo va a venir a su padre, va a venir a buscar a su papá y le va a decir: papá, te fallé. Como lo hizo el hijo pródigo, que después de haber fracasado con su vida, ¿qué hizo? Regresaré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme uno de tus jornaleros. No, tú eres hijo, tú regresas a la casa como hijo, tienes que regresar. El que verdaderamente es hijo tiene confianza en su padre. Así es que analiza tu vida en este momento, ¿no? Y si eres hijo, entonces ya no tengas temor. Entonces perfecciónate en el amor de Dios. Reconoce su amor sobre tu vida y que todo lo que Él permite para ti está bien. Todo lo que Dios permite en tu vida está bien. Y si te disciplina es porque quiere que regreses a sus caminos. Y si te da con más fuerza es porque con más fuerza te ama. Reconoce el amor de Dios, no lo niegues.